entonces con el programa, invitando a la magíster Aymara Morales Herrera para que comparta su experiencia. Ella tiene gran recorrido en atención a las personas con discapacidad. Ella es de nacionalidad cubana y atiende niños, hace atención pedagógica a los niños con discapacidad. Su título es En defecto. Bien, de acuerdo. Ya está derogado el término, pero bueno, Okay. Hablaremos de eso en algún momento. Y la licenciada nos va a compartir una ponencia que lleva como título Tutorías individualizadas y gabinetes para la inclusión. Entonces, licenciada, Muy buenas noches. Muchísimas gracias a los que están presentes. Muchísimas gracias a los que nos acompañan por Zoom. Quisiera, por favor, que revisáramos las personas que nos están haciendo el soporte, por si acaso hay alguna escritura en el Zoom para nuestro invitado del Ministerio de Educación, así como alguna pregunta. Sí, nací en Cuba y le digo siempre a mis estudiantes, hace 15 años y no se mueve de ahí, ¿ya? Pero en realidad vivimos en Bolivia y hemos vivido en diversas partes de Latinoamérica desde el año 1995. En Bolivia hemos tenido una gran tarea porque precisamente vinimos en el año 1995 para trabajar con niños con talento diverso. Me gusta hablar de eso, talento diverso. Diversidades, talento diverso. Especiales, dice una gran psicopedagoga argentina, Constanza Orbaiz, son las pizzas. Les incluyo y les invito, les exhorto a buscar en el canal de YouTube a Constanza Orbaiz, psicopedagoga argentina con parálisis cerebral infantil y una gente que se ha abierto paso con uñas y dientes. ¿Qué vamos a hacer en la tarde de hoy? En la tarde-noche de hoy. Además de agradecer, porque estuvimos en el primer Congreso de Educación Especial y aquí estamos en el segundo Congreso, y queremos aprovechar y darle la bienvenida a estudiantes que nos acompañan desde Colombia, así como otros expositores están aquí con nosotros de manera presencial, así como los maestros en ejercicio, igual que otros estudiantes que tenemos en la carrera de educación, que se han dado el tiempo para, aunque ha existido paro en la ciudad de La Paz y se rehabilitó el transporte después de las 3 de la tarde, están aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. A los que nos están acompañando, también por Zoom. Bueno, hoy no tenemos muchos por Zoom, seguramente vamos a poder ver la conferencia en el canal de YouTube. A nuestro hermano rector, que siempre nos acompaña y nos apoya en todas estas actividades, y bueno, a nuestra directora académica y nuestra coordinadora de carrera. Nosotros vamos a hablar hoy de tutorías individualizadas y gabinetes para la inclusión. Es un término nuevo para Bolivia, no para el mundo. Y ahí tendría que hablar un poco de cuando Marta dice que yo tengo una especialidad en defectología. El término defectología responde a la escuela vygotskiana y es un término que se deroga en 1994, igual que todos los términos de los especialistas que no tienen aquella nomenclatura asociada a la educación especial. 1994 en Salamanca, España, unifica terminología. Entonces hay un antes de Salamanca y un después de Salamanca. Dentro de lo que es la última década del siglo XX, donde se le dio una tarea a todos los estados a nivel mundial de dar educación para todos. Y dentro de esa educación para todos, precisamente en Salamanca se hace un encuentro muy importante que hasta hoy marca un hito para la educación especial. En aquel momento se hablaba de integración y hoy se habla de inclusión. Pero para mi criterio, después del año 2020, donde todos somos sobrevivientes de un fenómeno de salud que ha marcado, no, que ha impactado lo social, entonces yo diría que tendríamos que hablar más que nunca de las diversidades. Todos estamos aquí. Y no tenemos que pedirle permiso a nadie para vivir. Estamos aquí. Ojalá y eso lo entendamos y lo asumamos. Somos seres humanos y también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar de tutorías individualizadas. Ayer yo colocaba en la sala de clase un video breve de Francisco Mora. Francisco Mora es un gran neurólogo,
para mí un pionero en la neuroeducación. Y Panchito Mora nos decía que el eje de todos los desarrollos humanos para poder llegar a esto es precisamente el equilibrio emocional. No el desarrollo cognitivo, sino el equilibrio emocional. Si nosotros, no lo he visto en las políticas públicas del Ministerio de Educación, y trabajando procesos, son grandes desafíos. Y si nosotros en este sentido no hacemos un alto, vamos a seguir colocando gabinetes, poniendo cifras, colocando centros, teniendo en cuenta un rumbo que más bien es numérico. La calidad tiene que venir desde adentro. Y ojalá en fusión cerebro-corazón. Los que han estado con nosotros en virtualidad saben, los que me han visto en exposiciones saben, que siempre cerramos colocando un emoji de corazón. Y lo hacemos con la mano, como lo vamos a hacer hoy. Diciéndole y exhortándole a todos que cuiden primero la salud y la vida. Ese es un paradigma marcado desde que ha comenzado la pandemia. Pandemia que no ha terminado. De hecho, tengo mi barbijo aquí en el bolsillo. Veo que muchos de los que están aquí en la sala también. Y bueno, estamos a distancia. Hay que seguirse cuidando. Hay que seguirse cuidando. Simple y llanamente se han creado todos unos sistemas de vacunación, etcétera, pero no se nos ha dicho que la pandemia se acabó. Entonces hay que cuidarse. Y en ese cuidarse y en ese aislarse por obligación es que les digo que la parte emocional es la parte que más se ha afectado en todos nosotros, en todos los sobrevivientes. ¿Por qué tutorías individualizadas? No me conformo con lo personal. Somos individuos únicos, irrepetibles. Cuando alguien se va, nos deja una huella para toda la vida y es irrepetible. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y de alguna manera, esa persona que se va, sigue aquí con nosotros. Vamos a decir que internamente, aquí. ¿Ya? Y en el recuerdo, y en las obras, y en las gratificaciones que nos dio esa persona. Entonces yo quisiera que fuéramos a ese individuo, al que tenemos dentro. Y a mirarnos nosotros como educadores, como terapeutas, como pedagogos, mirarnos por dentro. No olvidemos esto. Entonces, de ahí el proyecto Tutorías Individualizadas y Gabinetes para la Inclusión. Hoy vamos a hablar de un sueño y lo vamos a ver en alguna pequeña tabletita que tuve desde que llegué a Bolivia cuando vi las características de la educación especial. Cuando he visto la cantidad de papás que no saben qué van a hacer con sus hijos si tienen una discapacidad. Disminución, capacidad, vamos a asociarlo con habilidades, destrezas y las propias capacidades. Las que más afectan son aquellas que dañan la autonomía o el desarrollo personal. Nuestro representante del Ministerio de Educación hacía algunas alusiones en este sentido. Yo no he podido tener hasta el minuto presente 2 personas con talento diverso similar. Ni siquiera un rotacismo. Voy a traducir qué cosa es un rotacismo. Un rotacismo es una distorsión del fonema R. Si hablamos de fonemas, los pronunciamos, ¿ya? Y los fonemas a la vez son sonidos articulados. No lo vemos, ¿no? La parte lingüística visibilizada en la clasificación que tiene Bolivia. Y por lo general lo que no se visibiliza, no se trabaja. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ir hilando muy fino, muy fino. Creo que ya es hora de tener políticas públicas en el sentido de lo que vamos viendo en la inclusión. Este planteamiento lo he colocado entre comillas y no le he puesto autor porque es alguna de las frases que siempre que me es posible digo. Y digo, una pedagogía inclusiva pone la mirada en las potencialidades para incidir en las diversidades. Potencialidades es lo que cada uno tiene. Y vuelvo a Connie, porque con lo que uno no tiene, no puede hacer nada. Entonces hay que anclar en lo que se tiene para ir creando el andamiaje. ¿Qué vamos a abordar brevemente? Vamos a hablar de enfoque individualizado para el aula inclusiva,
Vamos a hablar del entrenamiento a tutoras y ellas lo van a hablar más que yo, están ahí en el video. Y lo hacemos de una vinculación práctica, es decir, donde combinamos teoría y práctica. ¿Qué he visto? Con el entrenamiento a tutoras, todas son profesionales, todas tienen título de educadoras especiales, todas tienen títulos de licenciatura, pero a nuestros títulos le hacen mucha falta los momentos prácticos, los momentos de desempeño. Y les voy a decir algo, en los libros de educación, pedagogía y didáctica, no se tienen en cuenta esas experiencias de vida con mucha facilidad, ni se visibilizan. En el campo de la educación especial, en el campo de todo lo que son los procesos de inclusión, se hace todavía menos visible. Vamos a ver 3 formas de acompañamiento que son las que hasta el momento hemos podido desarrollar. En las unidades educativas, con planes de desarrollo individual, en las casas con especificaciones terapéuticas y en gabinetes para la inclusión. El primer gabinete para la inclusión en un centro de educación inicial ha comenzado a funcionar en el mes de septiembre y aspiramos a que sea un estudio piloto hasta el próximo diciembre. Vamos entonces a ver un poquito de qué queremos hablar cuando hablamos de aula inclusiva. Para poder trabajar un aula inclusiva hay que tener un punto de partida. Tampoco vi mucho esa palabra, y es la palabra evaluación. Evaluación en el ambiente de la educación especial, de los terapeutas y demás, decimos la palabra diagnóstico. Sin embargo, a mí me gusta hoy hablar de evaluación o de valoración caracterial. Y bueno, esto nos decía Lili Morenza, la doctora Morenza, en la Escuela Paquito Rosales, Laboratorio de Neurociencias Aplicadas a la Educación en Cuba, nos decía, más vale caracterizar que diagnosticar. Van a disculpar, eso fue una S y demás. Más vale caracterizar que diagnosticar. ¿Cómo es? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene? ¿Hacia dónde puede encaminarse y cómo puede llegar? Nuestro representante del Ministerio de Educación decía que si tenía deficiencia mental, empezábamos de los primeros años de vida, ¿verdad? Y el grado de la deficiencia mental era leve, podía ir en un acompañamiento de la currícula aligerada. No nos habló de currícula aligerada, no dijo cómo aligerar la carga. Eso nos toca a nosotros, ver qué cosa es conocimiento básico de cada uno de los años para poder aligerar la currícula y que se tengan los saberes básicos, no los profundos y específicos, sino aquellos que dan el andamiaje necesario para todo el soporte formativo. Entonces, ¿con qué trabajamos la caracterización? Bueno, con 2 instrumentos que tienen estándar desde la década de los 70. Y aquí sí he traído a Cuba, ¿no? Además que la traigo en mi lenguaje, en mi forma de proceder, ¿no? La traigo aquí. Estos 2 son instrumentos que se han trabajado en Cuba desde la década del 70 hasta la actualidad, ¿ya? La caracterización psicopedagógica general se le ha hecho una estandarización con estudiantes que he tenido en el 2017 en el Instituto Balaguer de la Ciudad de La Paz. Asimismo, la evaluación psicopedagógica del lenguaje. ¿Qué ha permitido hacer esta estandarización? Bueno, ha permitido ajustar cada uno de los criterios, los instrumentos al ámbito y al contexto boliviano. Entonces está disponible, lo tenemos nosotros con nuestras tutoras, pero si alguien lo necesita y necesita algún tipo de entrenamiento, con todo amor, con todo cariño y sin que medie por el medio un dinero, no es necesario eso, se puede llevar a cabo y se lo puede tener. Y es muy importante tenerlo en las unidades educativas, sobre todo en las regulares. Si queremos hacer atención individualizadas, sería muy bueno llegar a estadios de calidad, aspirando a que los maestros mismos que conocen a los chicos más que los especialistas, y a veces hasta un poquito más que los propios papás, si se dan el tiempo los maestros porque están más horas, ¿no? Puedan hacer la caracterización. Entonces son 2 elementos, son 2 instrumentos, son un poquito extensos.
No es de respirar y decir, tiene dificultad en el aprendizaje, ¿ya? ¿Tiene talento extraordinario? No. No lo debe hacer nadie. Y ahí les digo a todos los que me están oyendo, lo importante de poder hacer una evaluación caracterial o una valoración es la observación sistemática. ¿A qué me refiero cuando digo evaluación sistemática? Me refiero a ver más de una vez y en distinto contexto al chico, a su familia, con quién interactúa, quiénes son sus amigos. Y es posible que las causas, es decir, la etiología de la necesidad que presenta o de esa diversidad, nos vaya llegando en el proceso de observación, no de una sola, no de una sola. Voy a poner un sencillo ejemplo. Tenía un chico en Cochabamba con discapacidad múltiple. Lo he atendido de manera individualizada más de 5 años. Sin embargo, cuando hacía todo el historial de vida, lo voy a decir psicopedagógicamente, lo voy a decir psicológicamente, la anamnesis, como dicen los clínicos y como dicen los psicólogos, historial de vida, los psicopedagogos, no había ningún elemento que me dijera qué pasó. Ninguno. ¿No? Embarazo normal, la mamá sale embarazada en Potosí, con un estado de salud bastante bueno, todo era relativamente normal. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí y qué pasó aquí? Y un día conversando con la tía del niño, es decir, hermana de la mamá, me dijo que su mamá era muy amante de los gatos. Tranquilos, defensores de las mascotas, ¿ya? Tranquilos. Pero hay que ver tiempos y cómo manejábamos a las mascotas. El tiempo en que este niño nació, ¿ya? Que más o menos, no voy a dar cifras exactas, pero es primeros años de la década de los 90. Y en aquel momento lo que se le hacía a los gatos era vacunarlos y eso. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad puede transmitir un felino si solamente lo vacunamos y eso? Entre ellas está la toxoplasmosis. Y es posible que la mamá haya portado toxoplasmosis y que ni siquiera le hicieron análisis especiales para determinar qué pasaba con ese tipo de enfermedad, en este caso durante el embarazo, cómo podía afectar el desarrollo evolutivo del feto. Entonces hasta ahí llegó la hipótesis, no había nada que decir, pero es posible que debido a la dinámica que tenía con la mascota que comía con ellos, dormía con ellos, iba a su hombro, paseando por la ciudad, o sea, era prácticamente de la familia, no era un gatito así nomás, ¿no? Entonces podía ser la hipótesis que más pudiéramos considerar. O dije una enfermedad que tiene transmisión bacteriana y demás, no es la única. Ahí podríamos hacer, ¿verdad?, todo un inventario de las posibilidades que dañaron el desarrollo embrionario de este chico. Vamos a continuar. Y aquí voy a ir directamente al entrenamiento a tutoras y a qué llamo vinculación práctica. Primero, en el criterio de selección, trabajamos con profesionales graduadas en psicopedagogía, psicología, educación especial, entre otras. Pueden haber otras afines, ¿ya? Pero ¿qué hacemos con ellas? Hacemos que participen en los procesos de evaluación desde los primeros momentos. Trabajamos con una herramienta que la considero importantísima, que es el estudio de casos. Después vamos haciendo valoraciones interventivas con líneas de inclusión y gestionamos los procesos curriculares. Esos procesos curriculares que nos hablaba nuestro representante del Ministerio de Educación, que tienen alta complejidad, porque hay que ajustarlo a cada uno de los chicos, de las chicas, de los niños, de las niñas que vamos valorando. Ese es el trabajo en sentido general y vamos a ver las formas de acompañamiento en las unidades educativas con planes de desarrollo individual. Lo trabaja la tutora, lo trabaja la maestra, lo trabaja, si existe, ¿verdad?, la orientadora del centro, de qué se trate. Lo trabajan también
los profesores de especialidades que a veces los dejamos en una orilla y es muy importante trabajar con todos los profesores de especialidades, dígase los profesores de música, educación física, entre otros. Hacemos acompañamiento en casa con especificaciones terapéuticas muy puntuales y además ha aparecido, y quiero que sigan desarrollándose, los gabinetes de inclusión. Voy a hacer una comparación, porque en algunas unidades educativas, cuando aparece un estudiante, ya sea pequeñito o más o menos hasta el tercero de primaria, ¿ya? Y vemos que no va a rendir con la currícula, con la filosofía institucional y demás, le pedimos un tutor. En muchos casos se le pide un tutor sombra. Sombra. Y bueno, la sombra viene ahí conmigo, ¿ves? Si me paro ahí cerca de la... ahí está la sombra. Cerca de la luz, ahí está la sombra. Eso queremos entonces, que la tutora esté ahí. Entonces todo el mundo se desvincula de la interacción con el chico, la chica, con el estudiante, y la única que tiene la interrelación es la tutora sombra. Entonces por eso lo pongo aquí muy sencillo y digo, acompaña durante todo el proceso educativo. La sombra también me acompaña durante toda la vida, ¿verdad? Me paro ahí y aparece la sombra. La voy a hacer de la cabeza para que no salga la panza, ¿ya? ¿No? Pero de todas formas, yo considero que cada consejo pedagógico debe revisar esta propuesta. No es inclusión, es segregación. Estamos marcando una gran diferencia y estamos colocando sobre los hombros de una persona toda la responsabilidad de atención, ¿ya?, de un estudiante que no queremos ni siquiera conocer ni reconocer. Entonces, cuando se llega al extremo y se satura el trabajo de la tutora sombra, no es positivo. Si no es positivo, y a mí me gusta hacer verdadera crítica, y la verdadera crítica es aquella que señala pero propone. Si no, me quedo pelando, diríamos. Pelando. Para no pelar, diría entonces que de intervención terapéutica educativa, la tutora interactúa en momentos específicos relacionando a los docentes y a los estudiantes en aquellas actividades que se requiera un acompañamiento. Lo estamos haciendo con un chico usuario de silla de ruedas, con una limitación físico-motora, para el acompañamiento a educación física. Porque ¿quién ha dicho que porque tiene una limitación física-motora no va a participar de la educación física? Tiene que participar. Ese es su momento de habilitación, además de la terapia que haga, con fisioterapia, por supuesto, pero para fortalecer el tren superior. Pero además, para que los demás que no tienen limitaciones físicas motoras puedan interactuar con el que las tiene como uno más y que vean primero a ese individuo y después sus limitaciones. Pero primero al individuo. Para este niño que está en segundo de primaria, ha sido muy importante relacionarse con sus amiguitos y que la tutora sepa dar el paso, oriento, movilizo, colaboro, diálogo con la profesora de educación física y desarrollo un plan integrador para este niño. Esto es algo que no es un trabajo de uno, es un trabajo de todos los que tenemos la responsabilidad de socializar con el que lo necesita. Y hoy todos lo necesitan, la verdad es, hoy todos lo necesitan. Aquí vemos el acompañamiento en casas. Por favor, tócame allá donde está un mantel. Eso es en la mesa, el comedor de los abuelitos de este niño. ¿Ya? Adelante. Me llamo Lee. No tiene. Mamá. Mamá, eso. Ahí está. Algo muy breve de todas las actividades que trae. Ahí tenemos la mesa del comedor de los abuelitos. Ahí llega la tutora. Ahí interactúa con ella. Y bueno, hoy ese día estaba pasando un buen momento porque fui yo. La responsable de ese video corto es la Aymara, ¿ya? Y él, verme y ser un cascabel era su regalo fundamental, aunque yo le llevé algunas cosas que sé que son de su agrado. Si me preguntan qué tiene,
Les voy a decir que no tiene nada, que simplemente tiene diversidades y que desde el punto de vista lingüístico hemos hecho un apoyo fundamental para que él vaya cursando el primero de primaria y vaya ganando claridad en la articulación. Entonces, ahí está leyendo. Ese era uno de los primeros pasos en la lectura. ¿Cuánto va a demorar la adquisición completa de la lectoescritura para este niño que tenía un retardo considerable de lenguaje? Va a demorar primero, segundo y tercero de primaria. ¿No? Ese es el pronóstico de superación. 3 añitos. ¿No? 3 años. O sea, no es una cosita de soplar y hacer botellas y poner, no, se requiere de trabajo sistemático, ¿ya? De 2, 3 veces a la semana, estas son sesiones de 3 veces a la semana, con plan de desarrollo individual. Vamos a ver a las tutoras en inclusión en el gabinete psicopedagógico. El proyecto Tutorías Individualizadas ha sido un gran sueño de hace unos años. Comenzamos con una unidad educativa que ofrece servicios privados en lo que es el nivel inicial en familia comunitaria, primaria, comunitaria vocacional y secundaria, comunitaria productiva. En este centro tenemos la primera tutora en entrenamiento que trabaja itinerante apoyando a algunos niños que presentan talento diverso. Acompaña en sus domicilios, es decir, en sus hogares y también en procesos específicos dentro de la unidad educativa. El sueño se está haciendo un poquito más grande y hemos comenzado desde el mes de septiembre el primer gabinete de estimulación lingüística en un centro infantil de la ciudad de La Paz. Estamos entrenando una segunda tutora individualizada externa y una tutora también para el desarrollo lingüístico y los procesos cognitivos de manera interna. El proyecto de tutorías individualizadas trabaja desde su gabinete de desarrollo lingüístico con un enfoque lúdico e inclusivo. Empezamos realizando caracterización de los niños mediante la observación, resaltando las potencialidades de cada niño. Es así que se han formado en este centro 2 grupos de trabajo. El primer grupo de niños que verbalizan y el segundo grupo de niños que no tienen comunicación verbal. De esta manera se está empezando a formar el andamiaje para su desarrollo lingüístico. El desafío para desarrollar en el niño es incrementar el lenguaje en el grupo verbal y en el no verbal estimular y lograr la mayoría de palabras que podamos de acuerdo al grupo etario que estamos trabajando. La importancia que tiene por trabajo en el área del lenguaje es estimular de forma continua, ya que se puede producir un retroceso en los niños si es que no se trabajara las sesiones específicas en el niño y de acuerdo a la evaluación que se hizo en cada uno de ellos. La idea es trabajar no solo con los niños, sino también con sus papás, es decir, con su familia, inclusive la familia extendida y las educadoras, de una forma integral e integradora. Las sesiones son breves, si tenemos en cuenta que la oferta es, por lo general, para 1 hora de trabajo. Sin embargo, nosotros consideramos que debido a los tiempos de atención que poseen los infantes, con media hora de trabajo interventivo de manera individual y rotatoria por circuitos, es suficiente si se sistematizan los procesos en más o menos 2 a 3 sesiones semanales. La sistematicidad en los procesos de inclusión da resultados de las primeras edades y potencia el desarrollo de los infantes. Bueno, vamos a la parte final. ¿Qué proyecciones tenemos con este proyecto? Para mí es un compromiso y algo que trabajamos antes de pandemia con la Alcaldía de la Ciudad de La Paz, en el sentido de buscar políticas públicas. En el cato del libro hemos trabajado con la expresidenta del Consejo Municipal
para trazar políticas públicas. Consideramos que es un desafío pendiente, que se puede ampliar la cobertura, que se pueden tener muchos centros. Si no nos involucramos todos, vamos a tener mucho más trabajo para incluir. ¿Dónde comienza la inclusión? ¿Dónde comienza la mirada diversa? Vuelvo a repetir, mirándonos por dentro. No tenemos que tolerar a nadie, todos estamos aquí. Tenemos que aceptarnos y aceptar las diversidades. Por eso las proyecciones son la ampliación del entrenamiento a las tutoras individualizadas en las dos modalidades, interna y externa. Los convenios institucionales con unidades educativas, centros infantiles, privados de convenio y públicos, e incidir en las políticas públicas de inclusión en las instancias municipales y departamentales. Quiero cerrar, si me lo permiten, con este pensamiento que ha acompañado parte de mi vida. Y bueno, es de 1869, 1870, porque eran 4 revistas que el gran José Martí dedicaba a los niños y que en su introducción o en su presentación de estas revistas, hoy es un libro valioso. Les exhorto a todos los educadores a que lo tengan, lo pueden descargar en PDF gratuito, está en el internet, acceder a las bibliotecas y también está, dice, para los niños trabajamos y para las niñas. Decía Martí que las niñas son como la luz de la tierra, porque ellos son los que saben querer, porque son la esperanza del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Aymara por compartir sus experiencias y este proyecto ya hecho realidad que lo está ejecutando actualmente. Invitamos al señor rector José Antonio Díaz de Medina, el hermano José, para que le haga entrega del certificado a la licenciada Aymara Morales por su participación como ponente en este segundo Congreso de Educación Especial por una pedagogía inclusiva. Buenas noches, licenciada, magíster y gran personalidad. Yo creo que para ser educador, la pregunta es, ¿se nace o se hace? La respuesta yo creo que se hace. Y a medida que pasa el tiempo, comparto algo con la Aymara, y es interesante, cada vez veo más educadora y más comprometida con esto que para ella es una razón de vida, ¿no? Entonces, esta charla es más que ser una charla propositiva, es una charla experiencial de vida, y eso es lo que admiro en Aymara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas y así por allá por el Zoom. No, pero los alumnos le están agradeciendo mucho a la licenciada Aymara. Te damos gracias por compartir los conocimientos y felicidades por este bello evento. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Sí, si quieres hacer una pregunta. Tengo una pregunta para la licenciada Aymara. Licenciada, buenas noches. Se habla de los gabinetes individualizados, ¿cierto? Entiendo que son apoyos para los niños con talentos diversos. Esos apoyos los buscan los padres de familia y todavía no tienen, pues, porque es como una proyección de ustedes, no tienen todavía como los convenios con las instituciones educativas. Entonces ellos van allá solitos y están con sus tutoras. ¿O cómo es este proceso que no me quedó? Mira, este proceso ha sido muy interesante y tiene su base. Si nosotros vamos a Estados Unidos, pues bueno, yo soy cubana y a lo mejor dicen la Aymara va a hablar de Cuba. No voy a hablar de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene, dentro de los centros infantiles, tiene los gabinetes de estimulación lingüística. En todos los estados de los Estados Unidos es gratuita la educación inicial y existen los gabinetes de estimulación lingüística. ¿Ya? Cuando había la Europa del Este y existía la ex Unión Soviética, hoy cayéndose a pedazos todos,
Hoy, aunque fueron soviéticos, bueno, se están peleando y sabemos cómo está Ucrania y Rusia, debido al liderazgo marcado, un liderazgo que no se renueva, etc. No vamos a hablar de esta parte a profundidad, pero todas las repúblicas de la Unión Soviética tenían gabinetes individualizados. Llegaron a Cuba en la década de los 60. Y hay que decir que hubo una simbiosis en Cuba de los gabinetes especializados, porque no los pusieron los soviéticos cuando existía la Unión Soviética. Los gabinetes de estimulación lingüística surgen gracias a la iniciativa del doctor Ricardo Cabanas Coma, padre de la logopedia en Cuba, especialista en primer grado, más o menos, para los que no tienen la referencia al doctor Cabanas, y no hay que tenerla tampoco, bueno, yo diría que de la mano de Jorge Pereló y de la mano de Alexander Romanovich Luria. Así son tres grandes. Y bueno, a mí recordar al doctor Cabanas, que murió en el año 1997, ya yo estaba acá en Bolivia, siempre me conmueve y me toca el corazón. Todavía, por lo que era el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial, y es por lo que yo estoy acá en Bolivia, es que se articularon todos estos proyectos. Pero desafortunadamente cuesta mucho hacer el trabajo de convenios. El primer convenio lo hicimos con una directora fuera de serie. Y yo tengo que agradecerle a ese colegio, no doy los datos del colegio, pero es un colegio privado de la ciudad de La Paz, de los que son, bueno, que son trabajados por órdenes católicas, una de las órdenes católicas. Y bueno, la directora de aquel momento hoy está de profesora en Cochabamba. Si me está viendo, yo le mando desde acá un abrazo y un beso enorme, porque no hubo que escribir nada, fluía. Y se conversó, y ella en aquel momento tenía en su escuela, en su unidad educativa, en inclusión, cerca de 50 estudiantes. En plena pandemia, este centro educativo ha adquirido una silla oruga para transportar niños con limitaciones físico-motoras de forma vertical, ¿no? No podemos decir que hay a plenitud la inclusión, yo creo que nos hemos identificado, pero que se mantenga y que confíen en mí, tanto la directora saliente como la que está, para mí es un gran reconocimiento. Y no solo para la Aymara. La Aymara le gusta dejar algo, dejar a sus estudiantes, dejar un relevo. Hay una tutora que todo este año ha acompañado a los niños con ese convenio. Es cierto que la cancelación de la tutoría la hacen los papás, igual que la evaluación. Y por eso yo, más que hablar de igualdad, hablo de equidad. Pero hemos bajado los precios de manera considerable. Algo que un día me mata. Me matan la gente que hacen evaluaciones por 1000 bolivianos. Para mí ahí no hay inclusión. Ahí estoy mirando mi bolsillo. No es que no necesite la plata, es que respeto con mucha dignidad a las familias porque sé el esfuerzo que tienen que hacer para pagar un colegio y encima pagar evaluación y pagar tutoría. El centro infantil se ha ido edificando todo el andamiaje de colaboración desde el 2021, con varias reuniones con la directora, con maestras, educadoras iniciales que hay allí trabajando con trastornos del espectro autista. Ojalá en alguna otra conferencia podamos hablar de TEA, porque es un espectro y es una condición. Pero hoy se está etiquetando niños en 5 minutos, por cualquier característica, por cualquier quítame este pelito, no es nuevo, siempre ha pasado, de que de acuerdo a la etiqueta del momento, así vamos colocando. Y hay especialistas clínicos que no solo se dedican a etiquetar, sino también le dan a los padres la lista de terapeutas para que todos se beneficien. En ninguna de esas listas está la Aymara Morales, ni quiero. Entonces eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias.